Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en este su programa Pulso Fórmula. El día de hoy, como les comenté, un invitado muy especial, ex senador de la República con muchos cargos en su haber, tanto en su estado, en su extraordinario estado de Tlaxcala, como a nivel federal, ex gobernador de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, y muy amable por la invitación. Pues un gusto tenerte, además siendo especialista en algunos temas muy importantes. Hoy que están cambiando tantas cosas en el país, que vemos que de nuevo hay una especie de centralización en muchos temas de este federalismo del que se había hablado. ¿Qué es el federalismo? ¿Dónde surge este interés por el federalismo y qué está pasando? Bueno, desde luego que además hay una concepción equivocada porque se le da siempre mucho más importancia al gobierno federal Ujú. que a los estados. Y se olvida que si la federación existe es porque fue voluntad de los estados que decidieron pues, crear una república federal, ¿no? Y en ese orden de ideas yo te diría que lo que es muy evidente es el acuerdo económico que existe, ¿no? Entre federación y estados. Los estados, obviamente de estado a estado cambia, pero se recibe el 90 o el 92% de los recursos económicos vienen del gobierno central, del gobierno federal, y en los estados se recauda el 8, el 9, el 10, el 11, el 12%. Entonces es evidente que es un federalismo que existe en la Constitución, pero en los hechos deja mucho que desear, ¿no? Porque para empezar, pues hay una dependencia brutal, ¿no? Brutal por el aspecto económico. Quiere decir que si te portas mal, ¿no? Con la federación, pues nada más te retrasan los recursos y con eso pues empiezas a tener problemas, ¿no? El otro es que durante muchos años, y Ujú. tú lo sabes perfectamente bien, las modificaciones múltiples que se han hecho a nuestra Constitución, finalmente las hacían iguales en los estados para ajustarse a lo que el cambio que se había hecho en la Constitución. Y entonces las constituciones estatales pues eran nada más réplicas de la federal, ¿no? Claro. O réplica de la Constitución Nacional. Pues es otro error. Ahora ya no, ¿eh? Afortunadamente, ¿no? O sea, ahora sí realmente se legisla en los estados en función del interés estatal. Pero y el otro asunto es, pues también los municipios, ¿no? Finalmente, que pues son la célula más importante, que tiene contacto directo con la gente. Y hubo un momento en que, y hasta la fecha, se autorizan recursos directamente del Congreso, y yo no digo que eso esté mal, Ujú. pero se van a los municipios y a veces los municipios se constituyen en países, ¿no? O sea, de veras, con una Claro. independencia porque tienen recursos propios. Desde luego llegó a pasar que recibían más recursos todos los municipios que el Estado, ¿no? Y hacían más obra y servicios los municipios que el Estado. Yo diría que en ese sentido lo que debería de haber es un equilibrio, ¿no? Un Así es. equilibrio. Por supuesto que existe una federación fuerte, un gobierno federal fuerte, pero también que los estados, pues no solamente porque ahí quizás sea culpa de los que hemos sido gobernadores, ¿no? A nadie le gusta cobrar impuestos. Así es. ¿No? Y entonces el acuerdo que existe entre la federación y los estados, pues prácticamente la federación es la que cobra el 90%, 95% de los impuestos. Y los estados pues evaden esa responsabilidad o le evadimos, ¿no? Para hacer, de cobrar impuestos Para evitar un desgaste político. para evitar un desgaste político, ¿no? Y bueno, eso pues, obviamente que debilita el concepto, ¿no? De la federación, porque tú sabes la importancia que tienen los recursos económicos, ¿no? Y finalmente a esto que se ha llegado de hacer los paripasos, ¿no? Que se pone recursos la federación, pone recursos el Estado, pero a veces los estados no tienen suficientes recursos para igualar la parte que les corresponde. Entonces en ese sentido se debilitan también. Pero ahora las cosas han cambiado. En algún momento luchamos un grupo de gobernadores del PAN y del PRD por algo que se llamaba el programa de apoyo a entidades federativas, ¿no? Y Así es. que era que del gobierno federal había una parte que se iba a los estados y precisamente para que tuvieran más recursos los estados, sobre todo
era para obra pública y deuda. Ese era el enfoque fundamental, ¿no? En una época en donde la deuda estaba muy poco de moda, adquirir deuda. Sí, así es. Así es. Entonces se etiquetaron esos recursos. Ujú. Pero yo digo que se fue al otro extremo. O sea, finalmente lo que pasó es que entonces ya la lucha de los estados, ya cuando dejó de haber un presidencialismo brutal, ¿no? Entonces se volvió más que nada por los intereses económicos fundamentalmente, y se olvidó la parte de participación y de equilibrio, ¿no? Si se buscaba sobre todo la parte económica, que además se aumentó también con los excedentes del petróleo, Claro. ¿no? Que también se distribuyeron en los estados. ¿Qué pasó? Entonces le llegó a los estados muchos más recursos de los que tenían. Bueno, por darte un ejemplo, Tlaxcala pues es el estado más pequeño de la República Mexicana y había para obras 100 millones, ¿no? Para un año. O sea, y con lo que incrementaban cada año era la inflación, ¿no? O sea, que quedabas igual. En total daban 600 millones. Y con este programa de apoyo a entidades federativas de excedentes del petróleo llegamos a 1,500. Entonces, y me imagino que así creció en todo el país. Claro. Entonces, ¿por qué digo que se fue al otro extremo? Porque entonces los gobernadores se volvieron como virreyes, ¿no? O sea, ya mucho poder económico, posibilidades de hacer muchas cosas en ese sentido. Yo diría que poca supervisión de los recursos, ¿no? Poca supervisión de los recursos. Y entonces se tuvo el control ya no solamente económico, sino también el control político que siempre había existido, pero yo te diría ahora exacerbado, ¿no? Entonces yo, la verdad, lo de la federación, ¿no? Gobierno federal, creo que le falta mucho, ¿no? Creo que no solamente es el aspecto legislativo, sino los acuerdos que deben de existir entre municipios, gobiernos, sobre todo gobiernos estatales, porque por eso existe la federación, y la federación en el sentido de asumir responsabilidades, ¿no? Y obviamente obligaciones. Ahorita comentabas algo muy importante, cómo ha ido cambiando esto y cómo de estar pidiendo recursos de manera pues auténtica, de manera importante para los estados, una lucha que te tocó a ti dar junto con otros gobernadores, hay un cambio en la política, incluso nacional, en la estructura de la política nacional, donde los gobiernos estatales toman mucha fuerza, donde se empiezan a endeudar, donde no cobran impuestos y donde además empiezan a tener un poder excesivo. ¿Qué opinión te merece la situación que se está viviendo en este momento, estas deudas que hay estatales cada vez más grandes y esta intención también, por otra parte, de volver a centralizar muchos de los programas y de los gastos? Mira, yo te diría que la deuda, sin lugar a dudas, es una palanca del desarrollo. Siempre y cuando la puedas pagar. Pues digo, es así de sencillo. O sea, finalmente tú Claro. sabes cuánto recibes, cuánto tienes, qué programas tienes, a qué dedicas los recursos. Bueno, puedo contraer deuda, que entre paréntesis, Tlaxcala es el único estado que no tiene deuda en todo el país. Sí, es rarísimo, Es ¿no? rarísimo. Es Sí. rarísimo, pero así es. Pero la verdad es que lo que hemos vivido de ese endeudamiento excesivo, pues es muy malo, es pésimo porque finalmente, además de que no se cumple cabalmente con el ejercicio de los recursos por la falta de rendición de cuentas y transparencia, ¿no? Y muchas veces hay desvío de recursos, ¿no? Entonces, además de eso, pues se contrae un compromiso que finalmente el siguiente gobierno pues lo deja con problemática, ¿no? Porque pues ustedes lo vivieron en Zacatecas, ¿no? O sea, se dan Sí. deudas altísimas y es difícil cumplir ese compromiso. Yo digo que eso, bueno, hay la idea pues de regular el endeudamiento y demás. Y yo insisto, la deuda es una palanca del desarrollo, pero debe estar directamente en relación con la capacidad de pago que Claro. tenga el Estado. Y el otro asunto que decías, yo creo que es tomar el camino equivocado. O sea, si venimos, pues creo que hace más de 400 años, por gobiernos centralistas, autoritarios, ¿no? Pues yo diría es volver otra vez a ese centralismo, pues no resuelve el problema. Yo creo que hay otros mecanismos, pues mejor que sea eso, la rendición de cuentas y la transparencia, lo que se aplique,
pues para que no se vean en la obligación y necesidad de decir solamente lo podemos manejar, porque esto sería equivalente a lo que se hizo con todas las empresas del país, ¿no? Claro. Del Estado. Vamos a venderlas porque son corruptos y son ineficientes y son malos y no saben, y entonces con eso va a haber más dinero para que surja el desarrollo económico de México. Y no fue así. Bueno, pues yo diría, ese sería otro error, centralizar todos los recursos. Si ya en este momento hay un dominio económico de la federación, pues se va a llevar al exceso. Yo diría, ya sería una dictadura económica. Sin duda un tema bien interesante que da para mucho. Vamos a ir a un corte, regresamos, no le cambies la entrevista con Alfonso Sánchez Anaya. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.